Hola, bienvenido a Casa Online aquí en Maresme. Espero que esta palabra te sea de bendición, que lo que aprendes hoy te sea útil. Quiero contarte algo antes de empezar a compartir lo que creo Dios puso en mi corazón para decirte. Hace unos días vi una película y resulta que al final, justo al final de la película, el personaje principal, que se llamaba Tom Cruise, dijo a su ayudante: ¿y ahora qué? Después de todo esto, ¿qué haremos? Y él dijo: después de esta gran victoria, vayamos a celebrarlo, sin saber que donde ellos pensaban celebrarlo había extendida una trampa. Bueno, seguramente que en todo eso lo que vivimos, con lo que nos está pasando, con lo que quizás has vivido en toda esta cuarentena, que ya son más de 40 días, claro, tienes ganas de salir, tienes ganas de que todo esto termine y te preguntarás: ¿y ahora qué? ¿Qué haremos después de todo eso? Bueno, para esto les invito que escuche la palabra del Señor. Creo que es una palabra que te va a desafiar, que te va a hablar, que te va a bendecir y te va a ayudar a seguir adelante. Por lo tanto, les quiero leer de la Biblia, de Génesis capítulo 8, a partir del versículo 18 en adelante. Génesis 8, del 18 en adelante, dice la Biblia así: Entonces salió Noé y sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Noé pasó por un tiempo donde con un arca Dios salvó su vida, a él y a su familia. Ahora, después de todo eso, me dice la Biblia, lo que acabo de leer, que él edificó un altar. Bien hecho. Todos diríamos: correcto. Génesis capítulo 9, versículo 8 y 9, dice la Biblia: Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Un nuevo cuadro de la vida de Noé después de esa cuarentena, después de estos días que él los vivió encerrado en un arca con su familia. Un pacto por parte de Dios. Dios hizo un pacto con Noé y ahí apareció lo que quizás vemos en tantos balcones, donde pone todo irá bien, y Dios le dice, le hace una promesa. Y seguramente que somos conscientes de que la vida continúa, la cosa no termina ni en un altar ni en un pacto, porque la vida continúa. Génesis capítulo 9, a partir del versículo 20, es donde me voy a detener en este día, hasta el versículo 23. Génesis 9, del 20 al 23. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. No sé si alguna vez has leído o has escuchado sobre este pasaje, pero a mí estos días Dios habló a mi corazón y quiero compartirlo contigo. Me gustaría que, después de haber visto el cuadro, la primera parte donde él edifica un altar familiar, un altar donde él adora a Dios. Dios se presenta en medio de ese sacrificio y Dios hace un pacto con él, Dios le hace promesa, Dios le da palabra a él, a sus hijos, a su familia. Pero dice la Biblia en el versículo 20, donde he leído hace un momento, dice: después. De ese después quiero hablar yo a través de este mensaje. ¿Después qué? Dice la palabra: después Noé trabajó. ¿Trabajar no es correcto? Claro que es correcto. Es lo mejor que puedes hacer, trabajar. Hasta aquí, bien. Dice la palabra del Señor: después labró la tierra.
Él lo que sabía hacer, lo hacía bien. Después plantó una viña. Qué bueno saber de que él tenía también idea, él de lo que sabía, aunque pasó por la cuarentena, aunque pasó por el diluvio, él seguía practicando cosas muy buenas, plantó una viña. Pero ahí donde me quiero detener, ¿para qué plantó la viña? ¿Para qué el fruto, el resultado de su trabajo? ¿Cuál era el después de Noé? Me gustaría preguntarte, ¿qué harás tú después? ¿Qué haremos después de que todo esto pase? ¿Esperamos salir corriendo a la calle? ¿Esperamos de nuevo llenar los locales? Porque la iglesia, como les dije en otras ocasiones, la iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue adelante. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia del Señor sigue avanzando. Pero ¿qué haremos después? Noé se puso a trabajar, correcto. Labró la tierra, correcto. Plantó una viña, muy bien. ¿Pero para qué? ¿Para qué plantó la viña? Porque dice la Biblia del Señor, dice la palabra de Dios en el versículo 21, y bebió del vino y se embriagó. Se emborrachó a tal punto, y es triste decirlo, pero lo tenemos que hablar, a tal punto que se desnudó. Cuando entra su hijo, el menor, Cam, el padre de Canaán, ve a su papá a causa de lo que hizo con el fruto de la viña, a causa de lo que hizo con lo que él cosechó. Puede ser lo que tú cobres, puede ser el trabajo que adquieras después de todo eso, puede ser las ventajas que se te abran, las puertas que se te abran. ¿Para qué se te abre? ¿Para qué aquel dinero? ¿Para qué aquel resultado? Noé se emborrachó a tal punto que se desnudó, lo ve Can, y eso afectó después en la vida de ese hijo. Él corre y se lo dice a sus hermanos intentan taparlo, y cuando él se despierta de la embriaguez, de la borrachera que él tenía, sobre Cam cae una palabra de maldición. De esto no hablaremos hoy, quizás en otra ocasión podríamos hablar lo que significaba Canaán y todo lo que significó aquello. Pero ¿qué harás tú después? ¿Qué haré yo después de todo eso? ¿Cuál será nuestra trayectoria? Piensa en esta pregunta. ¿Cuál será nuestra trayectoria? ¿Altar? ¿Pacto? ¿Trabajo? ¿Para qué? ¿Cuál será nuestro enfoque? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué haremos con el resultado, con la bendición que llega a nuestras manos, con todo lo que nosotros podemos tener? Dice la palabra del Señor, y le quiero leer 2 versículos. La palabra del Señor, quiero leerles Efesios capítulo 5, versículo 18, y Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 5. Vamos a leer Efesios 5, 18. Quiero leerte esto, lo que la palabra dice. Quiero que estés muy atento porque aquí vamos a aprender un poquito sobre lo que realmente le pasó a Noé. Con esa, quizás tú dirás, bueno, por una borrachera, por una situación como esta tampoco pasa nada. Claro que sí que pasa. Dice la palabra en el versículo 18 de Efesios 5. Mire, estaba yo en Gálatas. Efesios 5, 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Seguramente que dirás, ¿cómo me estás hablando después de esto? Yo tengo ganas de salir, tengo ganas de realizarme. Tu enfoque que sea correcto. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué significa disolución? Según la Real Academia Española, es relajación y rompimiento de los lazos o vínculos, disolución de la familia. Quizás las decisiones que tomamos afectan a nuestros hijos. Quizás las prioridades que tendremos después de todo esto. No es hora de celebrarlo, es hora de estar enfocados correctamente. También quiero leerte Primera de Pedro capítulo 4. Mire lo que dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 4 del 1 al 5. Voy a leer un poquito más para que puedas entenderlo.
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Subraya esto, conforme a la voluntad de Dios. Luego entenderás por qué te lo dije. Dice versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corríais con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultraja. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. La embriaguez, la borrachera, que habla de la disolución, rompe relaciones. Son aquellas cosas que quizás rompe familia. El materialismo, el capitalismo en el cual vivimos, que destroza muchas familias y muchas casas. Y también, lo sabes muy bien, quizás la tuya. Y es tiempo, es hora que nos podamos preguntar realmente cuál es el enfoque. Esa imprudencia le salió muy cara a Noé. Los hijos y sobre todo el padre de Canaán, como les dije antes, es muy importante, escúchame bien, es muy importante saber qué harás después. Desde luego, deberíamos enfocarnos en hacer la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que Noé, con el fruto, en vez de disfrutar las uvas, en vez de disfrutar quizás en una mesa rica con fruta saludable cosechada por su propia mano, Dios quería que Noé que termine borracho y desnudo. Y no estoy hablando mal de Noé, estoy hablando de una situación que pasó después de una cuarentena, después de un tiempo, después incluso del altar, después de un pacto. Pero las decisiones, no crean que porque Dios pacta con nosotros, porque Dios nos dice algo muy bonito, hay promesas en la Biblia o hay no temas 365 veces, nosotros nos permitimos hacer cualquier cosa. Es muy importante el enfoque, es muy importante qué harás después. Recuerda lo que le acabo de leer en Génesis, capítulo 9, versículo 20. Después Noé hizo lo que hizo. Y no es malo plantar viña, no es malo tener negocio, no es malo emprender una empresa, no es malo ganar dinero. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué es lo que haremos? ¿Hemos aprendido la lección? Nos damos cuenta de que todo esto tiene que ser solamente, y te aconsejo que lo pienses, nada más que en la voluntad de Dios y para la voluntad de Dios. Por lo tanto, el autocomplacimiento, el decir no al libertinaje, decir no a lo que rompe relaciones, a lo que rompe familia, a lo que quizás puede romper o destruir incluso tu propia vida. Me gustaría que se quede con esto. Después de todo, que le puedas decir, Satanás, te aseguro que no te saldrás con la tuya. Repito, que le puedas decir sin ningún temor al padre del pecado, al padre de la mentira, al que vino a robar, matar y destruir, que le puedas decir con todo el valor, que digas, no te vas a salir con la tuya. Después de todo eso, no te vas a salir con la tuya. Y quiero darles un ejemplo que está en la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 11, del 1 al 3. Quizás nunca miraste este pasaje con este enfoque, pero vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 11, del 1 al 3. Dice la palabra así. Después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel.
Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. ¿Qué fue lo que le propuso el enemigo? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Te has fijado en la lectura que tuvimos? Él le dijo: hago alianza con vosotros después de todo eso, si os sacáis el ojo derecho. ¿Sabes? Él sabía lo que pide. Él sabía que el ojo derecho significa para ellos como guerreros el primer ojo que ve detrás de un escudo. Con la mano izquierda aguantaban el escudo y con el ojo derecho por al lado tenían que apartar un poco el escudo, pero no quitárselo de todo. Él pidió el ojo derecho porque era el ojo que hacía que el arco sea bien extendido y la flecha sea bien disparada. Eso significa que el enemigo te va a proponer de que hagas algo que a él le agrada, que pierdas la batalla. Tienes que decirle claramente a Satanás: después de todo eso, te aseguro que no te saldrás con la tuya. Estos dijeron: déjanos ver qué vamos a hacer. Él sabía que si los inmoviliza de esta manera, él sabía que si ellos aceptan esa propuesta, el ojo derecho para un guerrero es fundamental. Algunos interpretan mal cuando dice: es que la Biblia dice que si tu ojo te hace pecar. No. Eso es otro contexto. No lo interpretamos mal. Estamos hablando de guerra. Estamos hablando de plantarle cara al enemigo. Estamos hablando de decirle no a Satanás, no a la disolución, no al que rompe la familia, no a aquellos que quizás trae roturas en los matrimonios. El no eso depende de tu ojo derecho. Tu ojo derecho significa la herramienta fundamental para poder avanzar en la batalla. Como les dije, con la mano izquierda aguantaban el escudo y lo primero que apartaba, lo primero que tenía visión era el ojo derecho. Es muy importante no permitirle al enemigo que se salga con la suya. Parece un trato fácil, parece como algo baratico, algo que dirás: bueno, tampoco es para tanto, lo importante es que nos deje en paz. No, señores, no se trata de eso, se trata de que no se salga con la suya. Estos hombres al final supieron a dónde ir. Esta gente supieron qué hacer y consultaron, y Dios los defendió, porque un soldado sin el ojo derecho está perdido. Es muy importante que ese ojo lo uses para poder lanzar flechas, que puedas luchar en la carrera, que puedas seguir peleando y recordar de que eres un soldado. Somos soldados del Señor. Te invito que seas valiente y que le digas al enemigo: tú no te saldrás con la tuya. Algunos dirán: si Satanás no se sale con la suya, yo quiero salirme con la mía. Y para eso les invito que abran conmigo la Biblia en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 6 al 11. Y después leeremos 13 y 14. Capítulo 13, del 6 al 11. Cuando los hombres de Israel vinieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi el pueblo se me desertaban, y tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Queridos, después de todo esto, que el enemigo no se salga con la suya me parece correcto, pero tampoco nosotros debemos salirnos con la nuestra. Saúl estaba en una situación, en un aprieto. Yo no sé si alguna vez has vivido algún aprieto. Yo sí, muchos. Quizás no como este, pero cada uno tiene sus momentos donde tienen que tomar decisiones urgentes, tienen que tomar decisiones claras. Pero Saúl tenía un orden, tenía unas directrices. Él tenía que esperar a Samuel. Queridos, él tenía que esperar a Samuel. Y él se quiso salir con la suya. Era su versión. Él vio la situación y él decidió él mismo traer el holocausto. Y ustedes dirán, ¿pero qué ha hecho de malo? A ver, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene sus cosas que hacer. Samuel era el que tenía que traer el holocausto. Saúl era el rey que tenía que llevar el pueblo a la batalla. O sea, Saúl no tenía derecho de hacer su propia versión. Saúl no tenía derecho en sacar sus propias iniciativas. De allí te aconsejo que después de todo esto no te salgas con la tuya, porque eso también es grave. Quizás nunca te has parado a pensar en todo eso, pero bueno, no, pastor, yo lo tengo clarísimo. Mira, Joan, yo lo tengo súper claro. Satanás no se va a salir con la suya. Pero te digo una cosa, me gustaría que lo tengas igual de claro, que tú tampoco, yo tampoco nos tendremos que salir con la nuestra. Medita en eso. Saúl tenía que esperar. Saúl tenía que obedecer. ¿Qué tal llevas la obediencia? ¿Qué tal llevas lo que Dios te dijo y cómo Dios te dijo que lo hagas? No, pero es que yo lo voy a hacer a mi versión, porque ahora mismo tendré mi manera de hacer las cosas, tomaré mis decisiones y como que Dios se tiene que adaptar a tus decisiones. No, señores, a lo que está escrito, escrito está. No se tiene ni que salir Satanás con la suya, pero ni tú con la tuya, sino que por encima de todo tenemos que salir todos bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que nos siembre Noé una viña o que plante una viña. La voluntad de Dios no era que Noé no disfrute del fruto de la viña, sino la manera como él lo disfrutó, embriagarse, desnudarse a tal punto de que los demás lo vean. Eso fue la consecuencia. Saúl podía hacer un holocausto, pues según si lo vemos así como el apuro, por aquí estaban el pueblo se desertaba, él decía, el pueblo se desertaba, él decía, los filisteos estaban esperándome, estaban con ganas de pelear, yo tenía que hacer algo, yo tenía que inventármelas. Señoras y señores, queridos, no tenemos que inventarnos nada, tenemos que limitarnos en hacer la voluntad de Dios. En conclusión, después de todo eso, planta, labra la tierra, ves a trabajar, emprende, sueña en grande, pero que todo eso esté bajo la voluntad de Dios. Que todo eso esté bajo la voluntad del que te da la fuerza para levantar el altar familiar, del que tienes el privilegio que te hable, que haga pacto contigo, que se dirija a ti y que te haga promesas, el que te da la tierra para trabajarlo o te da el puesto de trabajo que tienes, el que te da fuerza en tus manos para que sigas adelante. Pero recuerda, ni la de Satanás la voluntad, ni tu voluntad, sino que por encima de todo, que podamos decir como cuando oramos aquella oración en Lucas capítulo 11, donde Jesús enseña a sus discípulos. Ellos dijeron, enséñanos a orar. Y él dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Después de todo esto, queridos, nos gustaría mantenernos en la voluntad de Dios. Amén. Dios te bendiga mucho.